Bien, vamos a hablar del estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo se define flujo de efectivo. Cuando hablamos de flujo de efectivo se refiere al dinero líquido que fluye a través de la empresa y que se diferencia de la utilidad neta presentada en el estado de resultado. Es decir, que flujo significa entrada y salida de dinero, de efectivo en este caso. Y hay una diferencia con relación a la utilidad neta porque la utilidad neta, ustedes saben que es el resultado de las ventas de bienes o prestaciones de servicio menos los costos, gastos que tenga la empresa y los impuestos, pero que muchas veces esas ventas o servicios hay un gran porcentaje que fue a crédito y la utilidad neta es ese resultado positivo que queda cuando los ingresos, ¿verdad? Sean por venta o por servicio, supera a esos costos y gastos, pero no se refiere a que utilidad neta está líquida, es decir, que está en efectivo ya. Mientras que cuando hablamos de flujo de efectivo, sí nos estamos refiriendo ya a dinero líquido que fluye a través de la empresa. Entonces, el estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. ¿Qué importancia tiene el estado de flujo de efectivo? Bueno, es un reporte de gran utilidad cuando se desea saber la situación que se encuentra la empresa en cuanto a su liquidez y la aplicación de la misma. Es decir, que este estado muestra cómo ingresó el dinero a la empresa y cómo egresó, cómo salió, en qué se utilizó. Bien, y eso se puede verificar en tres tipos de actividades, como vamos a ver en breve. Tenemos que el estado de flujo de efectivo se clasifica en actividades de operación o actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Dentro de las actividades de operación dice que son aquellas que están relacionadas con las transacciones que involucran los ingresos y gastos de la empresa, es decir, las operaciones que afectan el estado de resultados. Dentro de las entradas de efectivo, que son productos de las actividades de operación, tenemos los cobros a los clientes, intereses y dividendos recibidos. Y dentro de las salidas de efectivo tenemos pagos a suplidores de mercancía, pagos a los empleados, pagos a proveedores de servicios y pago de intereses. Esos son los que componen básicamente lo que son actividades de operación, que son las actividades del día a día de la empresa para esta poder operar. Tenemos lo que son las actividades de inversión, y son aquellas que se originan cuando la empresa compra activos de larga vida, como son terreno, edificio, equipo, y cuando vende alguno de estos activos. También se incluyen las transacciones de inversión, tales como son la adquisición de títulos y valores, es decir, de tanto acciones como bonos. Dentro de las entradas de efectivo que se originan de este tipo de actividades de inversión están la venta de inversiones o de activos de planta, de contado, cobro de préstamos otorgados, y dentro de las salidas de efectivo tenemos pagos para adquirir inversiones o activos de planta y dinero prestado a prestatarios. Y por último tenemos lo que son las actividades de financiamiento, que son aquellas que surgen de las transacciones que la empresa realiza con los accionistas y los acreedores cuando estos proveen efectivo, dinero líquido en efectivo. Dentro de estas entradas, que son producto de financiamiento, están lo que son las emisiones de acciones de capital, la emisión de bonos corporativos, las emisiones de papeles comerciales, que son una especie de bono pero a corto plazo, la recepción de préstamos bancarios y entre las salidas más comunes que están por actividades de financiamiento, podemos nombrar lo que son las recompras de acciones, que le llaman acciones en tesorería, la redención de bonos emitidos, es decir, cuando hay que pagar ya el capital de esos bonos que hemos emitido, la amortización de deudas bancarias y el pago de dividendo en efectivo. Entonces, vamos a ver cómo se elabora un estado de flujo de efectivo, y para eso es importante tener en cuenta esto. Si tenemos en cuenta esta regla, no vamos a tener ningún tipo de dificultad para elaborar el estado de flujo de efectivo. Es decir, que le pido que tomen nota sobre esto. Dice aquí tomar en cuenta para la elaboración del estado de flujo de efectivo lo que son las fuentes u origen. Fuentes u origen. Estas se dan por un aumento de una cuenta de pasivo o de capital.
Ahí está, la fuente de origen. Se dan por aumento de una cuenta de pasivo o de capital y por una disminución de un activo. Entonces vamos a explicar. Una fuente donde usted se alimenta. Dice, voy a una fuente de agua. Usted va a buscar agua. Entonces aquí fuente es de donde se origina el dinero que yo recibo. Entonces cuando aumenta un pasivo o aumenta el capital hay una fuente y es una realidad. Usted dice, bueno, pero yo tengo una deuda. ¿Cómo que eso me genera entrada de dinero? Sí, te genera una entrada de dinero porque si usted fue al banco y tomó un préstamo, usted tiene una deuda, pero te entró dinero. Te entró dinero, entraron recursos frescos. Entonces, por ella, fuente de origen, aumento de una cuenta de pasivo. Tiene más deuda, pero tiene dinero fresco. O por aumento de capital. Si usted emite acciones de capital, llegan inversionistas, compran esas acciones y entraron recursos. O que uno de los inversionistas también inyecte recursos directamente a la empresa, un aporte de capital que haga. Bien, cuando hay una disminución de una cuenta de activos, también hay una entrada, o sea, fuente, se alimenta el efectivo, se fortalece el efectivo y es así. Si disminuyen los inventarios fue porque se vendieron y si se vendieron fue porque se convirtió en efectivo. Si disminuyen los activos fijos fue porque usted lo vendió, ¿se entiende? Y si usted lo vendió, si le da de baja un activo, entonces entró dinero en efectivo. Si disminuyen las cuentas por cobrar, fue porque usted la cobró y si usted la cobró se convirtió en efectivo. Bien, ahora tenemos las aplicaciones. Aplicaciones generalmente son salidas. Usted está aplicando, está saliendo dinero. Entonces, en este caso, ¿cuándo hay aplicaciones? Cuando disminuye una cuenta de pasivo o de capital. Y es así. Si usted paga el pasivo, usted pagó la deuda, usted tiene menos dinero, entonces usted está aplicando dinero, tiene menos deuda, pero tiene menos dinero. Bien, si usted recompra acciones que ya estaban en el mercado emitidas, usted está disminuyendo el capital, salió dinero para recomprar esas acciones. Si usted reparte dividendos, está disminuyendo la utilidad retenida que forma parte del capital, entonces está disminuyendo el capital. Bien, cuando usted hace retiro en efectivo, está disminuyendo la cuenta de capital y son aplicaciones. Y cuando hay un aumento en una cuenta de activos, también hay aplicaciones. Si usted tiene más maquinaria, si tiene más edificaciones, si tiene más terreno, aumentaron los activos, pero hay una salida de efectivo. Hay una salida de efectivo porque se entiende que usted compró esos activos. Si usted aumenta sus inventarios, ok, tengo más inventario, pero salió dinero para comprar esos inventarios. Bien, y esa es la temática que hay que manejar. Lo que son las fuentes u origen y las aplicaciones. Hay una nota que dice que las fuentes y aplicaciones siempre deben de cuadrar. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se elabora un estado de flujo de efectivo utilizando lo que son las fuentes u origen y las aplicaciones. Bien, vamos a ver el ejemplo del estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos comercial Caroline SRL, balance general 2000X0, 2000X1 al 31 de diciembre. Es decir, que tenemos el balance general del año pasado y del año actual, que es el 2000X1. Aquí, como podemos ver, se presentan las fuentes y aplicaciones. Se presenta el balance general de 2 periodos y el estado de resultado del año actual. Es decir, que con estos datos, con el balance general del año anterior y con el del año actual y el estado de resultado del año actual, entonces procedemos a elaborar lo que es el estado de flujo de efectivo. Y para eso primero vamos a calcular lo que son las fuentes y aplicaciones. Entonces recuerde, como vimos acá, que para el estado de flujo de efectivo tomar en cuenta que las fuentes u origen se generan cuando aumenta una cuenta de pasivo o de capital o cuando hay una disminución de una cuenta de activo. Y que las aplicaciones se generan cuando hay una disminución de una cuenta de pasivo o de capital o cuando hay un aumento de una cuenta de activo. Entonces vamos a calcularlo. Comenzamos con el efectivo. Vemos que en el efectivo de 50,000 pesos pasó a ser 32,000. Es decir, que hubo una disminución. De 50 pasó a ser 32.
Entonces, ¿es una fuente o es una aplicación? Aquí dice fuentes u origen cuando aumenta una cuenta de pasivo de capital o cuando hay una disminución en una cuenta de activo. Es decir, que tenemos una fuente. Entonces decimos 50.000 menos 32.000. Ahí está, 18.000 pesos esa fuente. Con relación a las cuentas por cobrar, de 50.000 pasan a ser 90.000. Es decir, hubo un aumento. Contrario aquí que hubo una disminución de 50 pasó a 32, hubo una fuente. Pero aquí hay un aumento de 50 pasa a ser 90.000, entonces hay una aplicación. 90 menos 50.000. Y es así porque si hay un aumento en las cuentas por cobrar, indica que usted está financiando a los clientes. Es decir, no ha entrado efectivo, es al contrario, usted está financiando a los clientes. Aquí vemos en el renglón de inventario que de 120.000 pasa a ser 200.000. Es decir, hay un aumento en la cuenta de inventario. Entonces, si hay un aumento en la cuenta de inventario, hubo que desembolsar dinero para adquirir esa mercancía. Por lo tanto, hay una aplicación, un aumento en una cuenta de activo. Entonces vemos 200.000 menos 120.000. Ahí está, 80.000. Los totales no se toman en cuenta para fines de cálculo de fuentes y aplicaciones. Ni los totales ni subtotales. Aquí vemos con relación a los activos fijos o activos no corrientes. Tenemos aquí propiedad, planta y equipos. Vemos que de 660.000 pasó a 1.162.000. Es decir, que aumentaron los activos no corrientes o activos fijos de 660 a 1.162.000. Es decir, que si los activos fijos, en este caso propiedad, planta y equipo, aumentó, hubo que desembolsar dinero para poder adquirirlo. Por lo tanto, hubo una aplicación. Ahí está, de 502.000. Con relación a la depreciación acumulada, recuerde que la depreciación es una contracuenta. La depreciación disminuye el valor de los activos. Entonces, de 220 pasó a 270. Hubo un aumento, pero como es una contracuenta, porque disminuye el valor de los activos, entonces una fuente. Recuerde que cuando hay disminución en los activos, son fuentes. Y en este caso, aunque hay un aumento, pero significa una disminución en el activo porque es una contracuenta. En este caso, 270 menos 220 nos daría 50.000. La diferencia. Bien, recuerde que este total aquí no me interesa, ni este tampoco acá. Bien, pasamos entonces a la sección de los pasivos y el patrimonio. Pasivo y patrimonio. Vamos a ver aquí, tenemos aquí las cuentas por pagar. Vemos que de 12.000 pasaron a ser 148.000, es decir, hubo un aumento en las cuentas por pagar. Entonces, cuando aumentan los pasivos, vamos a ver qué dice aquí. Fuente de origen cuando hay un aumento en una cuenta de pasivo o de capital. Bien, fuente de origen, aumento de una cuenta de pasivo o de capital. Entonces, en este caso, están aumentando los pasivos. Entonces, hay una fuente. 148 menos 12.000. Y es así, porque eso indica que aunque aumentaron las deudas, indica que los proveedores me están financiando a mí y eso me ha evitado una salida de efectivo. Entonces por eso tenemos 136.000 pesos aquí. En este caso, los sueldos por pagar de 8.000 han pasado a ser 50.000. De 8.000 crecieron a 50.000. También hay una fuente, porque indica que los empleados me están financiando, o sea, me han evitado un desembolso de efectivo. Y por lo tanto, si me han evitado ese desembolso, entonces es una fuente para mí. Ahí está, de 42.000 pesos. Las deudas a largo plazo, como podemos ver, han aumentado. Recuerden que no me interesan los subtotales. Las deudas a largo plazo han pasado de 10.000 a 378.000. Es decir, que he tomado préstamos.
La deuda que estaba en 10.000 pasó a ser 378.000. Y si tomé préstamo, aunque aumentó la deuda, me entró dinero. Entró dinero a la empresa. Entonces, una fuente de 78 menos 10.000. Ahí está, 368.000. El capital en acciones quedó intacto. Míralo aquí, 590, 590. Por eso no se refleja nada acá. Y por último, tenemos aquí que las utilidades retenidas, que forman también parte del capital o del patrimonio, de 40 han pasado a ser 48. Entonces, recuerde que cuando hay un aumento en una cuenta de pasivo de capital es una fuente. Bien, por lo tanto es una fuente también. El aumento de capital de 40 pasó a ser 48, tenemos una diferencia de 8.000. Ahora dice acá, nota, las fuentes y aplicaciones siempre deben de cuadrar. Entonces vamos a verificar si es cierto. Sumamos la columna de la fuente. Ahí está, lo sumamos a 622.000, esa sumatoria. Y sumamos la columna de las aplicaciones. Sumamos 40 más 80 más 502.000. Ahí está, 622.000. Ahí está, 622, 622. Aquí se sumó 18.000, 50.000, 136 más 42, más 368.000, más 8.000 y tenemos 622.000. Entonces, con estos datos ya, con estas fuentes y aplicaciones calculadas, podemos pasar a elaborar lo que es el estado de flujo de efectivo y, lógicamente, con nuestro estado de resultado del año actual. Entonces, vamos a elaborarlo de este lado. Colocar aquí una pequeña raya de división. Ahí está, para poder separar. Y aquí vamos a proceder entonces a elaborar lo que es el estado de flujo de efectivo. Bien, comenzamos con el encabezado, lógicamente. Vamos a copiar de acá el encabezado para no perder tiempo. Y aquí en vez de balance general colocamos estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2000X1, que es el año actual. Ahí está, Comercial Caroline, estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2000X1. Entonces, recuerden que el estado de flujo de efectivo, tal y como pudimos ver acá, se divide en tres tipos de actividades. Mírenlo aquí. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y lógicamente vamos a comenzar con las actividades de operación. Aquí está. Entonces, comenzamos con las actividades de operación. Así mismo lo colocamos. Actividades de operación. Dos puntos. Título. Actividades de operación. Ahí está. Lo primero que tomo en consideración en las actividades de operación, lo primero es la utilidad neta que me presenta el estado de resultado. Vamos a verificarlo. Esta utilidad neta, en este caso fue de 51.100. Míralo aquí, este es el primer dato que vamos a tomar. Vamos a subrayarlo de amarillo. Ahí está, 51.100. Entonces venimos acá, utilidad neta. Utilidad neta aumenta mi capital y se entiende que es una entrada de efectivo. Aunque no lo haya recibido, pero se entiende que es una entrada de efectivo. Entonces tengo una utilidad neta de 51.100. Ese dato viene del estado de resultado. Vamos a formatear esto acá para que queden los millares. Ahí está, 51.100 pesos. Tenemos ahí. ¿De dónde vino esto? Del estado de resultado. Del estado de resultado solamente me interesan dos datos. Dos, que es la utilidad neta y la depreciación.
la depreciación, mírelo aquí. Y este dato que está acá. La depreciación, aunque es considerado un gasto, pero que es un gasto virtual, o sea, es un gasto que no representa una salida física de efectivo. Usted calculó la depreciación, hizo un asiento contable, pero realmente esos 50,000 pesos no significaron una salida de efectivo. Entonces, como no significa una salida de efectivo, por eso hay que sumarlo. La depreciación, el gasto de depreciación se suma porque es un gasto virtual, o sea, no es un gasto real, en el sentido de que, real en el sentido de que no significa una salida de efectivo en sí. Bien, entonces, la utilidad neta se le suma la depreciación. La depreciación, que en este caso es de 50,000 pesos. Ahí está. Entonces, esos son los dos datos que se toman del estado de resultado, la utilidad neta y el gasto de depreciación. Y la depreciación se suma porque realmente usted calcula la depreciación, pero en términos de efectivo no salió dinero. Es como la nómina sí salió dinero. El gasto de electricidad salió dinero para cubrir el gasto de agua, el gasto de servicio público, teléfono, telecables, sale dinero. Pero el gasto de depreciación es un asiento, es un cálculo que usted hace, un asiento, pero honestamente no salió dinero en efectivo. Entonces por eso no sumamos el gasto de depreciación porque me está evitando una salida de efectivo. Bien, espero que haya quedado claro ese dato ahí. Entonces colocamos aquí otras adiciones, fuentes, fuentes de efectivo. Recuerden que las fuentes son consideradas entradas. Otras adiciones, fuente de efectivo, ahí está. Y nos vamos aquí entonces a la fuente. No voy a tomar el efectivo porque es lo que estoy buscando, sino que voy a trabajar de cuenta por cobrar hacia abajo. El efectivo no, porque es lo que estoy buscando. Entonces, digo, bueno, me sumo el incremento. Vamos a buscar las fuentes. Vamos a buscar las fuentes. Aquí están las fuentes de cuenta por cobrar para abajo, lo que son fuentes. Ya la depreciación no la sumamos. Mírenla ahí. Y está sumada, que fue esta misma que está acá. Entonces, mírenlo aquí, los 50,000 pesos, ¿verdad? Entonces ya por eso le estoy aquí, porque la depreciación acumulada, la diferencia, tiene que coincidir aquí con el gasto de depreciación. Bien, entonces seguimos aquí. Y bueno, la otra fuente que sigue es el incremento en las cuentas por pagar, porque de 12,000 pasaron a ser 148. Indica que los proveedores me están financiando. Y si me están financiando, eso representa una entrada de dinero para mí. O sea, no significa una salida. Entonces me sumo ahí. Incremento más incremento en cuentas por pagar. Incremento en cuentas por pagar. Y en este caso, vamos a ver de cuánto fue ese incremento. Mírenlo aquí, 136,000 pesos. Ahí está. Y los sombreamos de amarillo para indicar que ya usamos ese dato. También me sumo ahí mismo más incremento en sueldos por pagar. Fíjese que los sueldos por pagar de 8,000 pasaron a ser 50,000. Es decir, que no le he pagado a los empleados y eso representa una entrada de dinero para mí porque me he evitado un desembolso efectivo. Ahí está, 42,000 pesos. Bien. Y me resto aquí entonces sustracciones, en este caso serían aplicaciones. Las aplicaciones de efectivo son salidas. Usted está aplicando, el nombre lo dice. Ahí está. Aplicaciones de efectivo. Las fuentes son entrada, las aplicaciones son salida, porque usted está aplicando. La fuente, usted se alimenta. Voy a una fuente de agua. Tengo una fuente de ingreso. Son entradas. Las aplicaciones entonces son lo contrario, son salidas. Bien.
Este dato estarán preguntando, ¿y por qué no se sumó esto como fuente? Bueno, lo que pasa es que estamos en las actividades de operación y este dinero que está acá, como fue un préstamo a largo plazo, no forma parte de las actividades de operación, sino que esto es una actividad de financiamiento. Bien, y estos 8.000 pesos también que están acá de la utilidad retenida tampoco pertenecen a las actividades de operación. Eso hay que tomarlo muy en consideración. Y los 18.000 no lo tomo en cuenta porque es lo que estoy buscando, el efectivo. ¿Qué fue lo que pasó con el efectivo? Bien, entonces nos vamos con las aplicaciones. En este caso tenemos, me voy a restar menos incremento, incremento en las cuentas por cobrar. Entonces me resto el incremento de las cuentas por cobrar. Aquí está. ¿Por qué me lo resto? Bueno, porque si aumentaron las cuentas por cobrar, indica que yo estoy financiando a los clientes, no me está entrando dinero. Entonces, si no me está entrando dinero y yo estoy financiando a los clientes, eso representa para mí una salida de efectivo. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a copiarlo desde aquí mismo. 40.000. Subrayamos ahí de amarillo inmediatamente para que quede que ya usamos ese dato. Pero me resto también menos el incremento en inventario. Incremento en inventarios. Ahí está. Vamos a ver el incremento en inventario. Fueron de 80.000 pesos. Ahí está, 80.000 pesos. Lo subrayamos de amarillo. ¿Por qué me lo resto? Bueno, sí, aumentaron los inventarios. De 120 pasan a 200.000. Entonces eso indica que tuve que desembolsar dinero para comprar ese inventario, se incrementaron en 80.000. Bien, ahora si el inventario hubiese disminuido, entonces me lo sumo porque indica que lo vendí y me entró dinero. Hubiese sido una fuente. Pero como aumentó, entonces una aplicación. ¿De acuerdo? Ahora procedemos. Como esto me lo voy a restar, podemos colocarlo negativo. O podemos colocarlo dentro de paréntesis. O dejarlo así y tomarlo en cuenta cuando vaya a hacer la resta. Bien, eso se llama flujo neto de efectivo proveniente de actividades o proveniente de las operaciones. Ahí está. Flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones. Vamos a agrandar esto aquí un poquito más. Así. Ahí está. Flujo neto de efectivo proveniente de las actividades o de las operaciones, ¿verdad? Agrandamos acá. Y vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo para que veamos lo que sucede. Digo, bueno, se suma la utilidad neta, se suma la depreciación porque no representa una salida de efectivo. Me sumo el incremento en las cuentas por pagar porque me están financiando los proveedores. Y me sumo el incremento de los sueldos por pagar porque los empleados me están financiando también. Y me resto el incremento de las cuentas por cobrar, perdón, incremento de cuentas por cobrar porque yo estoy financiando a los clientes. Y me resto el incremento en inventario, porque aunque el inventario aumentó, indica que yo tuve que desembolsar dinero para aumentar esos inventarios. Y ahí está, me da un total de 159.100 pesos. Eso se llama flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones o proveniente de las actividades de operación, como usted quiera llamarle. Bien, ya que hemos terminado entonces con las actividades de operación, vamos a pasar ahora con las actividades de inversión. Recuerde aquí, actividades de operación, ahora vienen actividades de inversión. Entonces vámonos con las actividades de inversión. Actividades de inversión. Dos puntos. Un título. Ahí está. Entonces, dentro de las actividades de inversión, podemos ver acá, la única actividad de inversión que tenemos es esta,
que los activos fijos de 660 pasaron a ser 1.162.000, es decir, que tuve que desembolsar 502.000 pesos. 502.000 pesos hubo que desembolsar. Tuve que aplicar 500 para comprar esos activos. Entonces, eso representa una salida de efectivo. Entonces, colocamos acá incremento en activos fijos. Bien. Y los colocamos aquí menos 502.000 porque es una salida. Menos 502.000, una salida. Ahí está. Si hubiese disminuido los activos, entonces hubiese sido una fuente, porque indica que estaban viejos y yo los vendí y entró dinero. Pero como hubo un incremento, indica fue que yo compré y tuve que desembolsar dinero. 502.000 pesos. Bien, ahí está. O podemos colocarlo así también. Menos incremento en activos fijos. Ahí está. 502.000 pesos. Como ya no hay más actividades de inversión, puedo dejarlo así mismo o puedo colocar una raya y colocar aquí flujo neto de efectivo proveniente de actividades de inversión. Vamos a hacerlo así para que lo hagamos. Como no hay más, vuelvo y escribo aquí entonces flujo neto de efectivo proveniente de inversión. Ahí está. Y colocamos la misma cantidad porque ya no hay otra más con quién sumarla ni con quién restarla. Eso mismo nos da. Si hubiese otra cantidad que fuera de incremento en inversiones, se suman y da flujo neto. Si hubiese sido lo contrario, se restaría esto con la cantidad positiva y también daría el flujo neto de efectivo proveniente de actividades de inversión, que son esos 502.000 pesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo así. Por último, ahora vienen las actividades de financiamiento. Mírenlo aquí, actividades de financiamiento. Es la tercera. Entonces venimos acá, actividades de financiamiento. 2 puntos. Ahí está, un título. Esto vamos a colocarlo en amarillo. Ya lo colocamos aquí. Vamos a colocarlo en amarillo para no confundirnos. Ahí está. Entonces, actividades de financiamiento. Bien, como pudimos ver, tenemos una actividad de financiamiento que fue el préstamo. Aquí está. El préstamo. Mírenlo aquí. La deuda a largo plazo. Entonces, de 10.000 pasó a ser 378. Es decir, que tomé dinero prestado y entró dinero. Entonces, me lo sumo. Más incremento en deuda a largo plazo. Incremento en deuda a largo plazo, 368.000. Si hubiese sido lo contrario, que hubiese disminuido de aquí a acá, entonces me lo restaría porque si disminuye la deuda, sale dinero. Sale dinero. Si disminuye la deuda, sale dinero y en vez de ser una fuente, sería una aplicación. Y aquí entonces estaría restándolo porque disminuyó la deuda y si disminuyó la deuda tengo menos dinero. Pero en este caso aumentó la deuda, o sea, tengo más deuda, pero entró dinero. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Bien. A eso se le resta menos pago de dividendos. Pago de dividendos considera actividades porque estamos financiando aquí a los inversionistas de la empresa. Entonces hay que restar el pago de dividendos, menos pago de dividendos. Y usted dirá, bueno, pero ¿y dónde está el pago de dividendos? Bueno, hay que calcularlo el pago de dividendos. Entonces vamos a hacerlo por acá. Cálculo del pago de dividendos. Cálculo del pago de dividendos. Para que ese dato que nos dé este cálculo podamos colocarlo acá. A ver cuánto fue que le dimos de dividendo. Para eso, tomo en consideración lo que es la utilidad
la utilidad retenida al año 2000X0. ¿Cuál era la utilidad retenida al año 2000X0? Bueno, vamos a verlo aquí. En el año 2000X0, observe 2000X0 que tenemos una utilidad, mírelo aquí, utilidad retenida de 40.000 pesos. Ahí está. Tengo una utilidad retenida de 40.000. 2000X0, utilidad retenida. Utilidad retenida significa que no la he repartido aún, ¿verdad? Que está acumulada. Se llama utilidad retenida o utilidad acumulada. Entonces tengo una utilidad retenida de 40.000 pesos. Ahí está. Bien. A eso se le suma la utilidad que da el estado de resultado de este año, más utilidad neta del 2000X1, que es el año actual. Ese dato me lo da el estado de resultado. ¿Cuánto fue que nos ganamos según el estado de resultado? Bueno, 51.100. Mírenlo aquí. El resultado me da una utilidad de 51.100. Entonces digo, bueno, son 51.100. Entonces, señores, lo que ustedes tenían retenido el año pasado, que eran 40.000 pesos, más lo que me acabo de ganar ahora, que son 51.100, se entiende que esa sumatoria tiene que dar la utilidad total acumulada, utilidad retenida total, ¿verdad? Utilidad retenida total acumulada. Entonces digo, bueno, tengo que sumar los 40 del año pasado, ¿verdad? Los 40.000 del año pasado más los que me gané ahora, que son 51.100. Entonces, esa sumatoria me da un total de 91.100. Entonces, esa cantidad es la que tiene que estar aquí, en utilidad retenida, ¿verdad? O acumulada del año 2000X1. O sea que ese 1.100, si usted tenía 40 del año pasado, más lo que te ganaste ahora, se entiende que tiene que haber esta cantidad, 91.100. Pero cuando voy aquí veo que solamente hay 48. Hay 48. Entonces los restos menos utilidad retenida 2000X1, 2000X1, 2000X1. Entonces veo que son 48. Digo, pero ven acá. Hay 48.000. Debió de estar 91.100, pero veo que hay 48.000. Entonces la diferencia que pasó, eso fue lo que se pagó de dividendo. Es el dividendo pagado. La diferencia es el dividendo pagado o distribuido a los accionistas. Bien, y lo restamos. Digo 91.100 menos que debió haber acá, menos 48.000, que es lo que hay. Entonces ahí está. Ese fue el dividendo que se pagó. Y ese dividendo, como se pagó, representa una salida de efectivo. Representa una salida de efectivo. Bien, entonces lo colocamos aquí. 43.100 pesos. Ahí está. Bien, entonces trazamos una raya. Y esa diferencia se llama flujo neto de efectivo proveniente de financiamiento. Entonces, en su calculadora usted dice 368.000 menos 43.100. Aquí en Excel, lamentablemente, yo tengo que decir 300 por la ley de los signos, porque recuerde que esto está menos. Entonces, si le coloco menos, me va a multiplicar menos por menos y me va a dar, me lo va a sumar. O sea que por la ley de los signos, aquí en Excel, cuando yo diga
368.000 menos, si le coloco aquí, esto es un menos, este paréntesis es un menos, me va a decir menos por menos, me va a dar más y me lo va a sumar. Entonces yo en Excel tengo que decir, usted en su calculadora, usted dice así, menos 43.100, pero aquí, para que se pueda restar, yo tengo que sumarlo porque ya tiene signo negativo ahí. Ese paréntesis es signo negativo. Ahí está. Da 324.900. Ese es el flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento. Y ahí tengo los tres flujos de efectivo. Tengo el de actividades de operación, el de actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, ahora vamos a netearlo. Vamos a netearlo. Y lo que hacemos es que se suman estos dos que están positivos, o sea, el flujo de operaciones más el flujo de financiamiento, y se le resta este que está negativo. Bien, a simple vista puedo ver que la sumatoria de estos dos me queda menos, o sea, la sumatoria de 159.000 más 324 no supera los 502.000. Por lo tanto, el resultado que va a quedar aquí va a ser negativo. Va a ser negativo. Vamos a hacer la operación matemática para que puedan observarlo. Ahí está. Voy a decir, bueno, 324, le sumo 159.100, que son positivos, ¿verdad? Y le resto menos esto que está acá. Pero vuelvo y les repito, como esto está negativo, usted en su calculadora sí le coloca menos, pero por la ley de los signos, yo tengo que hacerle más para que lo pueda restar. Y mire aquí cómo quedó entre paréntesis, porque el 502.000 supera la suma de estos dos que están positivos. Bien, entonces una disminución ahí, está negativo el efectivo. Entonces eso se llama reducción neta de efectivo. Porque quedó negativo, reducción neta de efectivo. Si hubiese quedado positivo, entonces se llama incremento neto de efectivo. Incremento neto de efectivo. Pero como quedó negativo, hubo una reducción de efectivo. Es decir, el efectivo disminuyó en 18.000 pesos. Y como usted puede ver aquí, mírelo aquí. Ahí están los 18.000 pesos. Mírelo ahí, mírelo ahí. De 50.000, el efectivo pasó a ser 32, es decir, que hubo una reducción de 18.000 pesos. Ahí está demostrada. 18.000 pesos se disminuyó el efectivo. Esto vamos a colocarlo en amarillo. Ya habíamos usado este dato. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces digo, bueno, a eso le sumo más, siempre a ese dato que de ahí se le suma más efectivo, efectivo al inicio del periodo. ¿Cuál es el efectivo al inicio del periodo? Bueno, vamos a ver cuánto es el efectivo al inicio del periodo. Se entiende que son 50.000 porque este año está primero que este. Entonces yo inicié con 50.000 y terminé con 32. Entonces el efectivo al inicio fueron 50.000 pesos. Porque el año X0 está primero que el X1. Entonces será el efectivo al inicio. 50.000. Trazamos una raya y procedemos entonces a la operación final. Aquí. Digo, bueno, 50.000 que tenía al inicio, menos, usted lo resta, menos 18, ¿verdad? Pero yo aquí por la ley de los signos tengo que colocarle más, pero es 50.000 menos 18. Eso me va a dar 32.000 pesos y eso se llama efectivo al final del periodo. Al final del periodo. Efectivo al final del periodo, 32.000 pesos. Ahí está, doble rayado. Y verificamos que quedamos con un efectivo al final de 32.000 pesos. Vamos al balance general. Quedaron 32.000 pesos y mírelo aquí. Mírelo ahí, eso fue lo que terminamos. Terminamos con 32.000 pesos. Ahí está demostrado. Ese es el estado de flujo de efectivo. Ahí está el estado de flujo de efectivo. Con su cálculo de dividendo y todo. Simplemente es analizar. Ya ahí si usted quiere le puede dar cualquier color al estado.
usted considere. Aquí le puede dar un colorcito, colocarle un colorcito rosa y otro color para diferenciar. Colorcito verdecito así. Y ahí mire su estado de flujo de efectivo, qué bonito ha quedado demostrado. Bien. Simplemente con saberse las reglas, estas reglas que están acá, vuelvo y les repito, lo que es una fuente de origen y lo que es una aplicación, usted puede realizar su estado de flujo de efectivo y saber calcular aquí el dividendo. El dividendo. Para cualquier información, vuelve y cheque el video de cómo yo hice estos cálculos paso por paso. Espero que hayan entendido lo que es el estado de flujo de efectivo, que muestra las entradas y salida de efectivo de la empresa y con qué quedamos al final. Eso fue lo que mostró el estado de flujo de efectivo. Bien, ok. Hasta una próxima.